Su nombre era Irene, era mi prima pequeña, le habían puesto así porque así se llamaba mi abuela. Era hija única, apenas tenía 7 años. Cuando mis tíos se mudaron a esa casa, Irene decía que no quería estar ahí, todos en la familia lo sabíamos aunque nadie comentaba el tema. A mí me lo dijo muchas veces, también a mi hermano Francisco, nos contó que una vez mientras estaba en el baño tomando una ducha escuchó un silbido, una melodía que entonaba una señora que rondaba por toda la casa, nos dijo que la veía andar a 4 patas, subía o bajaba las escaleras, le cantaba canciones desde la puerta del patio trasero mientras Irene jugaba y que incluso en una ocasión abrió la puerta de su recámara y se quedó parada mirándola mientras ella fingía dormir. Irene contaba esto con tanta velocidad y a punto de llorar que era imposible no creerle. Dijo que nunca había visto a esa señora de frente, pero que cuando la lograba percibir con el rabillo del ojo, o en el reflejo de alguno de los espejos de su casa, notaba que sus dedos eran largos y sus ojos blancos, muy luminosos, estaba desnuda pero tenía pelo de color negro en los brazos y las piernas, también me había dicho que por las noches esa voz la llamaba desde la sala, ubicada justo debajo de su habitación, cuando Irene escuchaba aquello se tapaba por completo con las cobijas, rezando una oración que había aprendido para esas situaciones. Si te lo preguntas, claro que le dijo a sus padres, mis tíos, yo estaba aquella vez que lo hizo, pero frente a mí le dijeron que ya estaba grandecita para actuar de esa forma sobre todo con invitadas en casa, mi tío le dijo que era un berrinche de niña por la mudanza y mi tía dijo que ya se le pasaría, que era normal que tuviera un poco de miedo, pero que todo estaba en su cabeza, muy predecible su actitud. A pesar de todo Irene confiaba mucho en mí, siempre me contaba lo que veía o escuchaba, me he preguntado desde entonces qué más pude haber hecho por ella. También le comenté a mi madre pero ella es de esos miembros de la familia que prefieren mantenerse neutrales. Yo vivía a unos 20 minutos de su casa nueva, desde que se mudó, la visitaba 1 o 2 veces por semana, una de esas tardes llegué, ella estaba sentada en la cocina, me tomó de la mano y me condujo hasta su cuarto, cerró la puerta y se sentó en la cama de forma sospechosa, me dijo. Te tengo que contar algo Ana, su voz era temblorosa, creí que se había metido en algún problema. ¿Qué pasa Irene? Le dije cautelosamente. Ayer, cuando jugaba en el patio de atrás, la vi mirarme desde lo alto del árbol, parecía un gato Ana, estaba trepada en una de las ramas, me veía atentamente sin parpadear, lamiéndose la boca, como si estuviera hambrienta, tiene una lengua larga y de color morado, yo hice como que no la vi, pero tenía mucho miedo, no pude gritar, estaba temblando, me quiere llevar. Irene lloró y se cubrió el rostro con su mano, yo la abracé, no pude decirle nada, no quería sonar como sus padres, lo que me contaba era algo que de alguna forma estaba ocurriendo, tal vez en su imaginación, tal vez sí tenía algún problema mental o eso pensaba yo, no quería que se la llevaran a algún centro. Cuando le conté a mi hermano me dijo que sería buena idea que pasara las vacaciones con ella, así Irene podría ver que en su nueva casa no había nada que temer, yo podría hacerle compañía. Mi tío no estuvo del todo de acuerdo con mi presencia, pero a mi tía le pareció perfecto que Irene tuviera una niñera gratis, así ella podría ocuparse de cosas más importantes, como sus salidas por la tarde que duraban un par de horas. Yo intentaba encontrar el problema cuando estaba a solas con Irene. ¿Qué tal es la vida con mis tíos? Le decía en forma de broma esperando obtener alguna información reveladora de sus propias palabras. No sé Ana, no hablemos de eso, creo que no les importo mucho. ¿Por qué crees eso Irene? No Ana, no hablemos de eso, respondía siempre que tocaba el tema. En los días que había pasado en casa de Irene había notado que el sentimiento que predominaba era el de la indiferencia. Irene no parecía ser golpeada ni agredida verbalmente, era ignorada, que a mi parecer es mucho peor. Yo, intentando que Irene pensara en otra cosa, le preguntaba qué pensaba sobre la casa. Esta casa me da miedo Ana, siento como si hubiera alguien más aquí, a veces cuando entro a mi cuarto siento un aire raro, huele diferente, como esa fruta del árbol del patio, no sé cómo decirlo. Tranquila Irene, ven, hay que recorrer la casa para que veas que no hay nada, le respondía mientras la tomaba de la mano. Ella me la apretaba con fuerza, yo sabía que aunque tenía mucho miedo, quería superarlo, por lo que no la dejaría sola. Algunos días seguidos recorrimos la casa de Irene de arriba a abajo, había una planta principal con 3 habitaciones. La sala, la cocina y un cuarto de lavado, la sala conectaba con el patio trasero, había unas escaleras de cemento con 12 escalones que llevaban al primer piso donde habían 4 recámaras más. La habitación de Irene, el cuarto de mis tíos, un baño y una pequeña habitación con cajas amontonadas.
Cuando entrábamos a un cuarto procuraba sostener a Irene para dar una primera inspección, observábamos los rincones, nos poníamos de rodillas para mirar bajo los pocos muebles que habían, buscábamos algún aroma distinto y tocábamos las paredes. Luego la soltaba y dejaba que ella revisara todo sola, y finalmente yo apagaba la luz. En algunos sitios la oscuridad era más profunda que en otros, creo que era extremo pero sentía que era lo mejor que podía hacer. Casi terminaban las vacaciones y yo debía volver a la escuela y a mi casa. Había un lugar en particular que yo sabía Irene evitaba, por lo que ya me había contado, y este era el patio trasero. Ahí había un árbol frutal, no recuerdo exactamente de qué fruta pero era frondoso y alto, en definitiva llevaba muchos años ahí, su tronco era grueso y de color oscuro, sus hojas eran de un verde marrón y sus frutos eran entre rojos y amarillos de un sabor ácido. Estar junto al árbol provocaba la sensación de vacío, como de eco, era un sentimiento extraño. Cuando Irene y yo nos acercamos juntas por primera vez a aquel lugar, empezó a relatarme de nuevo esa historia. Irene caminaba mirando únicamente al suelo, yo miraba atentamente el árbol, intentando que Irene me percibiera como una especie de escudo. Nos detuvimos frente a él y cuando terminó de relatarme su experiencia le dije: Irene, tú eres más fuerte que todo lo que veas en tu casa o en este árbol, esta es tu casa, y este es tu árbol. Levanté su cara, me miraba un poco insegura pero me abrazó, su espalda estaba húmeda, estaba sudando, los recorridos verdaderamente eran un esfuerzo para ella, me sentía bien de ayudarle, le acaricié su cabeza y levanté la mirada hacia la puerta de la sala, vi entonces una extraña sombra que se movía desde la pared hasta adentro de la casa dando saltos como un felino, medía unos 2 metros y tenía una larga cola. Un escalofrío me recorrió la piel y el cuerpo de Irene se tensó de inmediato, me apretó con fuerza y gritó: «Es ella, viene por mí». Acto seguido se desmayó, pude soportar su peso para que no cayera de forma brusca contra el suelo, sin embargo no pude cargarla, tuve que gritar por ayuda. Afortunadamente ese día mi tía estaba en casa, se acercó corriendo hasta nosotras, trajo una botella de alcohol y mojó un poco de algodón con ese líquido, lo pasó levemente por debajo de la nariz de Irene y ella despertó incorporándose, pero de inmediato la tranquilicé, la llevé hasta su habitación y entonces comenzó a llorar. Irene y yo relatamos lo sucedido esa noche a mis tíos. Ahora que lo recuerdo tengo tantas ganas de golpear las caras con las que nos miraron. Mi tío frunció el ceño diciendo: «¿Tú también ves cosas?». Y mi tía decía: «Ana, no es buena idea que sigas esos juegos». Conociendo la situación de Irene, tal vez sea momento de que vayas a casa. Irene sabía la reacción que tendrían sus padres, pero yo creí que al haber un testigo nuestro relato sería creído, lo cual no fue así. La noche en que le dije: «Irene, debo irme en 2 días», lloró mucho, tanto que se quedó dormida mientras la abrazaba y le decía que la seguiría visitando una vez por semana. La última noche que estuvimos juntas fue una verdadera pesadilla para mí. En mitad del sueño, o lo que creo que fue un sueño, tal vez una especie de premonición, recuerdo haber despertado afuera de la cama, de pie, con los brazos extendidos, mirando hacia la entrada. Escuché a alguien correr escaleras abajo, no eran las pequeñas pisadas de Irene, sino algo más pesado. En ese momento la puerta se abrió lentamente frente a mí, perdí el sonido de aquellas pisadas, fui al cuarto de mis tíos pero ahí lo único que había era un hoyo inmenso al que yo gritaba pero se tragaba mis palabras. De pronto unas voces provenientes de aquel agujero comenzaron a susurrarme cosas, poco a poco el sonido se iba intensificando mientras yo miraba el agujero, estaba en trance hasta que un grito me hizo volver, salí aterrada, bajé las escaleras, las puertas de todas las habitaciones estaban abiertas, la del patio trasero se balanceaba, me acerqué hasta ella, afuera un viento intenso sacudía el árbol de frutas bruscamente haciendo temblar sus hojas, poco a poco comencé a percibir un sonido que luego se escuchaba como si proviniera de debajo de la tierra, desesperadamente busqué el origen de aquel grito, este provenía del tronco del árbol. «Ana, ayúdame, me quiere llevar». Escuchaba el grito agónico que poco a poco se ahogaba dentro del árbol como si Irene cayera, y cayera. Cuando desperté un reflejo me hizo preguntar en voz alta: «¿Irene?». Al girar ella no estaba ahí. Me incorporé de inmediato, el olor de esas frutas estaba por toda la recámara, era intenso, entre ácido y amargo, como si acabasen de exprimirlas y hubieran rociado el jugo por todas las paredes. Abrí la puerta y corrí a despertar a mis tíos, sin titubear y para hacerlos saltar de la cama, les dije que se habían metido a la casa y se habían llevado a Irene, se incorporaron y juntos salimos, buscamos en toda la casa pero no la encontramos, mi tía llamó a la policía, mientras mi tío se cambiaba el pijama.
Yo les dije al borde del llanto lo que estaba pasando, que creyeran en mí, pero me ignoraron. Mi tío me gritó que no era tiempo de tonterías, que todo había empeorado desde que yo había llegado, que mejor me fuera de su casa. Salió en su auto a buscar a Irene, mi tía me dio la espalda y se quedó esperando a la policía. Comencé a llorar, corrí hasta el patio trasero y ahí reviví mi sueño. El grito vino a mi mente, me lancé hasta el tronco de aquel árbol queriendo golpearlo mientras lloraba, pero al tocarlo me quemó. El tronco estaba ardiendo pero no salía ninguna llama de él, no se estaba quemando sino que ardía sin explicación, y yo no podía hacer nada para explicarlo, no podía hacer nada para ayudar. Me desplomé de rodillas creyendo por un momento que seguía soñando. Lentamente escuchaba su grito de auxilio, que me buscaba desde la profundidad del tronco, hasta que no lo escuché más. Nunca la pudieron encontrar. Yo dije cuánto sabía a todos los que me preguntaron, familia, policía, amigos, pero todos creyeron que había quedado muy afectada por su desaparición. Mis tíos se mudaron de casa, la familia no habla de esto, optaron por olvidarse de todo, además de que su odio hacia mí aún se nota. Creo que me culpan de alguna forma por lo sucedido. Yo estuve en terapia algunos años para poder superar y aceptar todo lo que pasó, eso que simplemente no tiene ninguna explicación, pero que me quieren hacer creer que no es posible. He podido escribir estas líneas pensando en ella y aún escucho sus gritos de desesperación. No sé si podré perdonarme por todo lo que no pude hacer por Irene. Pude volver a mi antigua casa con mi madre y supe que habían demolido la vieja casa de Irene, habían tenido que cortar aquel árbol. Todos se sorprendieron mucho cuando vieron que el tronco estaba hueco y bajo él se halla una fosa de una profundidad que todavía se desconoce.